Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Es hora de romper nuestro limitador. Bueno, este video ganó en la encuesta pese a toda la competencia. Cabe aclarar que también serán hechos los videos perdedores de la encuesta en un futuro cercano. Sin más preámbulo, comencemos con este apasionante tema. ¡Qué belleza! Miren esos trazos, esas formas, esa elegancia, ese poder. Si tan solo pudiera percibir ese aroma a pies psíquicos. ¿Qué decir de las patas de la waifu suprema? Esas líneas, esos trazos, pensar en lo que hay debajo de esos zapatos. Sin lugar a dudas, una abrumadora ola de sensaciones que nos inunda y nos deja anonadados a todos los fans de One Punch Man. Sean bienvenidos a este análisis de los niveles de poder de los pies de Tatsumaki, que a lo largo de los años hemos podido apreciar. Bueno, empecemos con los pies de Tatsumaki con los zapatos del webcomic. Estos se encuentran en esta posición ya que sus niveles de activación de ganso son los más bajos, al no ser más que unas simples manchas negras. Dicho esto, podríamos concluir que simplemente su nivel de activación no llegaría ni siquiera al de nivel lobo. Sin embargo, por el simple hecho de ser esta loli, sus niveles de kawaii son altísimos, aún más con el diseño caricaturizado que esta tiene, lo cual incrementa su nivel, hasta poder ser considerado una amenaza de nivel tigre. Esto es con los zapatos puestos, ya que sin ellos, su nivel de amenaza crecería exorbitantemente. A pesar de ello, no es contendiente ante los demás participantes de este top. Podemos proceder con los pies de Tatsumaki del H de One Punch Man Hurricane, ya que si bien cuentan con un poder de activación digno del top 3, estos no se consideran canon, por lo cual quedan relegados a esta posición. Aún así, hay que rendir honor y admiración, pues en todo el top es el que más efecto marrano es capaz de provocar, siendo amenaza de marranes nivel dios, que solo un nivel de homosexualidad semejante al de prisionero lindo lindo podría contrarrestar. Bueno, tranquilos señores, realmente no iba a haber un video sobre los pies de Tatsumaki, no sean cochinos. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Ya tiene suficiente la waifu con estar siendo sexualizada en los últimos capítulos del manga, pero sí quisiera hablar sobre por qué nos gusta Tatsumaki. Y volvemos a la normalidad. Súbanse, soy su conductor de Uber, gusto un agua, gusto una música, una bebida. Bueno, primero que nada hay que diferenciar entre la versión del anime, la del webcomic y la gloriosa versión del manga. Pues Tatsumaki en el webcomic no tenía ningún rasgo erótico, ni sexy en su diseño. Más bien optaba por lo cómico y lo kawaii. Si bien puede llegar a llamar la atención por su actitud, no sería hasta el rediseño de Murata que veríamos el potencial de este personaje, pero hablaremos de esa versión más adelante. Mejor hablemos de la versión del anime, esta versión que es la que más cosplays y fans ha generado desde su primera aparición. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Comenzó a recibir un montón de atención por parte del fandom, teniendo fanarts y chipeos con nuestro calvo favorito, también siendo el personaje más profanado por la Rule 34. ¿Pero por qué? Bueno, principalmente porque es una loli y por su actitud arrogante y engreída, al igual que por el dinamismo que tiene con el pelón y llenos. Además hay que recordar que One Punch Man fue el anime más popular del 2015, por lo cual la exposición de este personaje tuvo aún más repercusión, pero realmente no pasa de ahí. Sin embargo, aquí entre los más conocedores, sabemos que la versión realmente magnífica de Tatsumaki es la versión del manga, la versión de Murata. Y es que no hay más que decir, tan solo mírenla, es simplemente hermosa. Inclusive deja un poco del estilo kawaii y se toma en un estilo más sensual, por así decirlo. Esos rizos y esos ojos verdes, esa cintura impresionante, junto con su clásico traje ajustado. Eso me prende. Inclusive dentro del mundo de One Punch Man, Tatsumaki es considerada como alguien realmente bella, o por lo menos eso se puede entender puesto que ocupa el top 6 en la asociación de popularidad.
o quizás puede ser por sus abrumadores y destructivos poderes. Ustedes digan cuál es la principal causa de su popularidad en la caja de comentarios. También en los audiolibros, Sonic llega a comentar que Tatsumaki utilizó su ternura para convertirse en héroe de clase S. A eso se le llama estrategia. De hecho, volviendo con su apariencia física, el mismo Murata dice que tanto ella como su hermana son de etnia francesa, o por lo menos de lo que es cliché la etnia francesa, algo así como Genos, que según Murata es de etnia alemana. Y pues bueno, por el apartado de lo kawaii que es más que nada por la combinación de su apariencia y su personalidad. Inclusive tiene una extraña obsesión con las manzanas acarameladas, a tal punto de ir a los festivales de verano solo para poder probarlas. Situación que terminó desbocando su primer encuentro cronológico con Saitama. Y pues bueno, la causa de que a sus 28 años de edad tenga una apariencia tan juvenil es un misterio. Aunque Flashy Flash llega a comentar que pudo haberse detenido su crecimiento debido al uso excesivo de sus poderes. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Aunque este no es más que un comentario para molestarla. Esta heroína está recibiendo y seguirá recibiendo más protagonismo tanto en el webcomic como en el manga. De hecho, inclusive ha sufrido cambios en su apariencia y en el manga por parte de Murata, pues ha aumentado el tamaño de sus caderas, glúteos y piernas, que viene siendo fanservice en su máxima expresión. Hay algo que este joven no haga bien. Ante todo esto solo podemos mirar al cielo y exclamar: te queremos, Murata.